Bueno, estamos otra vez. Vamos a ver la estructura del decreto 658. El decreto 658 es la lista cerrada de enfermedades profesionales. El decreto en sí mismo es breve y manda todo el contenido al anexo. El hecho de que el decreto sea del año 1996, por favor no lo lleve a confusión. Es un decreto actualizado. No con mucha frecuencia, porque cuesta trabajo actualizar las enfermedades profesionales, cuesta trabajo que sean reconocidas, cuesta trabajo el proceso legislativo y el compromiso de los funcionarios para ampliar una lista que está muy asociada a el dinero que se pone en juego dentro del sistema. No lo vean solamente como el dinero que cobran los trabajadores, véanlo también como el dinero que pagan los empleadores y véanlo también como que cuando decido algo hoy, estoy decidiendo que hay cosas del pasado que de ahora en adelante las voy a llamar de otra manera. Y esto puede traer costos en el futuro que no estoy previendo ahora y que pueden transformarse en costos no cubiertos. Entonces, el tema del seguro es un tema bastante rebuscado. Siempre acuérdense de que esta es una ley de seguros. Vamos a la estructura del 658. La estructura del 658 es, en esa lista que está en el anexo, ustedes se van a encontrar con listas de enfermedades profesionales expresadas en un formato de 3 áreas o 3 zonas. Se van a encontrar con la enfermedad y el agente de riesgo en la parte superior. ¿El agente de riesgo qué es? Es lo que podríamos decir la causa principal de la enfermedad. El saturnismo, que es una enfermedad profesional que tiene que ver, por ejemplo, con la fabricación de baterías, está asociada a la presencia de plomo en sangre. Entonces, aquí arriba va a figurar enfermedad profesional, plumbemia o saturnismo, y acá va a figurar plomo como el agente de riesgo. Aquí va a figurar la enfermedad descripta. ¿Qué significa la enfermedad descripta? La enfermedad descripta significa que acá van a aparecer signos y síntomas de la enfermedad. Por supuesto, son la mayoría terminología médica muy precisa. Algunas se entiende porque uno ha leído sus propios análisis, ha ido al médico a hacerse un chequeo y termina sabiendo algunas cosas. Pero fíjense que este es un espacio lleno de signos y síntomas muy específicos de esta enfermedad. Les digo rápidamente la diferencia entre signo y síntoma por si acaso no la tienen presente ahora. Un síntoma es lo que el enfermo le refiere al personal médico. Me duele la cabeza es un síntoma. El médico tomará nota de que ese es uno de los rasgos por los cuales el enfermo lo va a consultar. Le duele la cabeza. Ese y otros pueden ser. Eso es un signo, un síntoma manifestado por el paciente. Y un signo es lo que el médico o el personal médico ve, sin que el paciente lo manifieste abiertamente. Por ejemplo, sudoración, por ejemplo, dilatación de pupilas, enrojecimiento de la nariz, caída del cabello, manchas en la piel. Todos esos y muchos otros son signos. Aquellas cosas que el personal médico ve en el paciente, lo ve de manera directa en el paciente y que el paciente puede no relatar. Son vistos. Y aunque sea relatado, el médico lo confirma porque él lo está percibiendo. También hay signos un tanto más indirectos. Por ejemplo, el resultado de los análisis. Voy al médico, me quiero hacer un chequeo, digo me duele acá, y el médico me manda a hacer una endoscopía y un
signo es el video de esa endoscopía. Un signo es el resultado de cantidad de glóbulos rojos o glóbulos blancos en el resultado de los análisis. También son signos que el paciente entrega por intermedio de un análisis que se ha realizado. Agente de riesgo, signos y síntomas de la enfermedad, la descripción de la enfermedad en una palabra, y aquí una cosa interesante que son los lugares donde se reconoce históricamente la presencia de la enfermedad. Si fuera saturnismo, acá aparecería, por ejemplo, fabricación de caños sanitarios para distribución de agua potable. Antes era muy común que fueran de plomo. La fábrica implicaba la presencia de plomo y implicaba la posibilidad de que el personal enfermara. Hoy por hoy la mayoría de las cosas que pueden aparecer en esta zona, siendo el agente de riesgo plomo, es fábrica de baterías o de componentes de batería que se hacen con plomo y el personal puede acceder a contaminarse con plomo. Es increíble cómo muevo las manos y cómo me toco la cara. Esto en relación al COVID, porque hay varios estudios, por ejemplo de los coreanos, respecto a el no uso de guantes, porque cuando uno se los pone cree estar protegido, pero como el problema con los guantes es que los humanos nos tocamos mucho la cara, algunos más que otros, un servidor por ejemplo, en definitiva, si no me lavo las manos con guantes, estoy en el mismo problema que si no me las lavo sin guantes, al margen. Esto para comentar algo y ir mechando algunas cositas de nuestra realidad. Bien, en todos los agentes de riesgo, en todas las enfermedades listadas en el decreto 658 me voy a encontrar con esta estructura. Agente de riesgo, enfermedad y lugares o tareas. Hay que recordar que esa lista de enfermedades profesionales no se denuncia literalmente cuando se hace el relevamiento de agentes de riesgos. No escribo el contaminante es plomo, no escribo el agente productor de la hipoacusia es ruido. No, lo hago a través de una serie de códigos. Esos códigos son los códigos ESOP, que viene, no es una sigla internacional, aclaro, es una sigla muy local. De principios de la década de los 90, ha quedado, no se usa mucho, yo lo ubico porque lo digo y lo explico, básicamente porque en muchos formularios aparece, coloque el código ESOP y la gente por curiosidad busca y se encuentra que no hay muchos lugares donde encontrar qué significa. Es una sigla media como antinatural, ¿sí? Es exámenes en salud en oportunidad de los periódicos. Es una cosa que inventaron algunos médicos para codificar agentes de riesgo en la década del 90. Fue quedando, mundialmente los agentes de riesgo son casi todos los mismos, depende de la lista que cada país adopte. La lista es muy parecida en casi todos los países, Occidente, Oriente, o hay lista o no la hay, y si la hay es muy parecida a la que tenemos nosotros. ¿Está? Bien, códigos ESOP son los agentes de riesgo. Y estos códigos ESOP están representados por un número de 5 cifras y agrupados en familias. Los que empiezan con 4 son una familia, con 6, con 8, con 9, son familias distintas. ¿Y de qué son familias? Son familias de agentes de riesgo que pueden agruparse por algún factor común. Todos los químicos, todos los físicos, todos los biológicos, todos los otros. Básicamente es eso. Pequeña síntesis acá. Voy a tener agentes físicos, por ejemplo el ruido, las vibraciones, son agentes de tipo físico. Como agentes químicos voy a tener productos químicos en general, qué sé yo, todos los solventes, todos los hidrocarburos, prácticamente todo, ay me salí de foco, bueno, todos los hidrocarburos,
todos los solventes están en las listas de agentes de riesgo. Los trabajadores de una fábrica de pintura están en riesgo por solventes orgánicos. Los trabajadores de una estación de servicio que cargan combustible están en riesgo por los vapores orgánicos del hidrocarburo mezcla que llamamos nafta. Va a figurar como agente de riesgo de algún tipo de patología. Eso, si están interesados en saber qué elementos pueden estar en sus trabajos, aquellos que tengan trabajo en este momento y no sea administrativo, y aunque sea administrativo también, porque uno pasa a veces por la fábrica, pasa por el taller y andás a saber cuándo te puede llegar a contagiar o contaminar con algo. Hay que pasar mucho igual, ¿no? Y entonces búsquense por el lugar de trabajo a ver qué agentes de riesgo puede haber. Después, si me quieren hacer alguna pregunta pública o privada, en la medida que es posibilidad trataré de contestarlo. No me digan, miren, yo trabajo en un lugar que usa un líquido verde que sale un olor nauseabundo. La verdad que necesitaría un dato más preciso que líquido verde con olor nauseabundo. Para tomarlo un poco esto con un poco de humor, traten de ver la etiqueta, ver algún número de código, alguna marca comercial, para tratar de darme una mano y permitir ayudarlos para saber qué tipo de riesgo podría representar para ustedes esos elementos que están en vuestro trabajo. Continúo. Agentes físicos, químicos, agentes biológicos, virus, bacterias, que pueden ser, por ejemplo, parte del trabajo de un microbiólogo, un bioquímico que está haciendo análisis, de gente que lleva su orina, su muestra de sangre para saber qué enfermedad tiene, hasta personal que trabaja en el campo y puede exponerse a virus, bacterias y hongos, gérmenes en general que me pueden enfermar, que aparecen, por ejemplo, en las heces de los animales o de las ratas o ratones de campo. Hay una enfermedad muy seria, el mal de los rastrojos, producida por el virus Junín, que existe muy reprimida, muy controlada desde hace muchísimos años, con muy pocos casos en los últimos 30 años, acá en la República Argentina, básicamente en la zona pampeana. El virus se llama virus Junín, fundamentalmente porque fue primera vez identificado en casos que se dieron en esa zona. Es una fiebre hemorrágica muy severa, con una tasa de letalidad muy alta, pero con un número de casos irrelevante, pocos cientos en décadas. Pero lo comento, hay agentes biológicos y el COVID es una enfermedad producida por un agente biológico y estamos ahí con la duda de que eso no es una enfermedad profesional. Bueno, ahí vamos. Y después hay una zona de varios donde se engloba lo que estaba claro que no podía ir ni a físico, ni a químico, ni a biológico, y últimamente se han agregado ahí lo que llamamos factores que generan trastornos musculoesqueléticos. En algunos lados los van a ver escritos como factores ergonómicos, porque tienen que ver con una parte de la ergonomía, que es la parte de la ergonomía que estudia la mecánica del cuerpo en sus acciones laborales. Levantar pesos, trasladar pesos, empujar carros, y también algunos vinculados a la función laboral, como por ejemplo tipear, movimiento repetitivo, que puede ser de los dedos en el caso del tipeo, o puede ser, no sé, que no haya máquina para tapar botellas y me den una pila de corchos y una pila de botellas llenas pero sin tapa, y yo tenga que estar una, miles, cientos y después miles de veces poniéndole corchos a la botella. Ahí tengo un movimiento de tipo repetitivo que es un agente de riesgo de trastornos musculoesqueléticos, que lo veremos cuando veamos el detalle del
decreto 351, una de las cosas que cambié ahora para poder hablar de este tema. Síntesis general. Hay una lista, todas las enfermedades que están en esa lista son reconocidas por procedimiento administrativo, es decir, está presente el agente de riesgo, tengo uno o varios de los síntomas y trabajo en uno de los lugares que está acá en esta lista, la probabilidad de que me sea reconocida como enfermedad profesional, con todo lo que eso significa en cuanto a atención médica, resarcimiento y eventual incapacidad y pago, todo eso me lo van a reconocer de manera relativamente rápida por procedimiento administrativo. No hay necesidad de hacer ningún juicio. Está en la lista. Si no está en la lista, no es reconocida como enfermedad profesional. No hay forma. No hay forma nunca, 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 jamás. Bueno, siempre hay una pequeña puertita abierta. Hay una manera muy laboriosa, muy trabajosa, la ponen difícil y existen dos posibilidades. La segunda posibilidad es casi consecuencia de la primera. Se puede hacer un trámite, hay que procurarlo por vía administrativa, muy trabajosa, la mayoría de los casos salen por la negativa, hay que procurar bajo ciertas condiciones que la enfermedad se transforme en enfermedad profesional. La enfermedad que yo adquirí, que creo que la adquirí en el trabajo, quiero que sea reconocida como enfermedad profesional. La primera etapa es este proceso administrativo de procurarlo y en caso de que me la den por positiva, el resultado es solamente para mí, solamente para el que procuró la acción. No pasa automáticamente a la lista y le va a ser reconocida a cualquier otro. Para que pase a la lista, tiene que haber un proceso de acumulación de casos particulares, evidencia local e internacional y cada tanto tiempo la Organización Internacional del Trabajo hace sus recomendaciones que dicen, por ejemplo, hay que incorporar esta nueva enfermedad profesional. Vuelve a hacerse un proceso de revisión, esta vez rápido cuando hay una recomendación de la OIT y varios casos individuales en que ha sido reconocida y se incorpora a la lista oficial. Pero mientras no está en la lista, no es ni va a ser reconocida de manera administrativa por métodos sencillos y rápidos, no va a ser reconocida como enfermedad profesional. Al final vemos el caso particular del COVID-19 y de las distintas categorías de las cuales estábamos hablando. ¿Qué tipo de gente está quedando expuesta a contraer la enfermedad y cuál puede reclamar que esa enfermedad es de origen profesional y cuál no? Y cuál de esas categorías está en una situación un tanto gris, pero que les anticipo que va a ser resuelta de una manera como si fuera clara como el agua. Lo vamos a ver al final. Bien, ejemplos. Yo les dejé varios ejemplos ahí, básicamente traté de que fuera un ejemplo de cada uno de los tipos de las familias. Las familias están representadas en los números ESOP con números que empiezan con el número 4 y ahí están los químicos, por ejemplo, ¿sí? Con el número 8 están los físicos. Entonces, cuando lo vayan a ver, siempre piensen que cuando veo el decreto 658 no miro los números, pero cuando hago el RAR voy a tener que declarar por código ESOP. Y en ese caso me voy a encontrar con códigos para físicos, para químicos, para biológicos y para varios. Y yo les he dejado una serie de ejemplos. Cromo, químico. ¿Por qué elegí el cromo? Básicamente porque en muchas zonas del conurbano, ahora ha bajado mucho, pero 10 años atrás había una enorme cantidad de curtiembres. Parte de Lomas poco, pero parte había, parte de Lanús bastante, parte de Avellaneda bastante.
todo lo que era zona sobre el riachuelo, la parte de lomas también, había mucha curtiembre. Y el cromo es un metal que está en muchos agentes de curtiduría. Así que es y era, quizá era más que lo que es ahora, un agente de riesgo muy importante. Mírenla la hojita de cromo para que vean de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad profesional. Mírenla de cromo. Después, otro factor, otra enfermedad profesional que les dejé son todo el grupo de enfermedades profesionales que no tienen un único nombre, vinculadas a trabajar en un ambiente caluroso. ¿Sí? Por ejemplo, un trabajador que trabaja frente a un horno de panadería. No alguien que hace una pizza de vez en cuando. Alguien que trabaja 8 horas haciendo pizza, factura, tortas y que está permanentemente en el ámbito de una zona de temperatura que no es la temperatura normal, expuesto a calor. Bueno, hay una enfermedad o varias tipologías de enfermedades asociadas a estrés térmico. Ese es el término correcto, estrés térmico. También hay algunas patologías asociadas a su opuesto, el estrés térmico por frío. Después tenemos esta que es SCV, que es una patología que tenemos los docentes, es sobrecarga en el uso de la voz, sobrecarga en el uso de la voz. Muchos docentes tenemos problemas por no colocar adecuadamente la voz, por no modular adecuadamente, por gritar, por sobre exigir las cuerdas vocales, entramos en inflamaciones de garganta, carraspera, tos, dolor de garganta y en algunos casos como el mío, que tengo la patología, lo que se llama hiato. ¿Qué es un hiato? Se lo acabo de decir. Un hiato es como una especie de salto en el texto. Yo de alguna manera puedo más o menos controlarlo, tampoco tengo cientos de horas de clase y claramente a mayor exposición, mayor la probabilidad. Lo que digo yo para la sobrecarga en el uso de la voz vale para el cromo, para el calor o para cualquier agente de riesgo. Y les dejé un par de agentes de riesgo biológicos de la hepatitis A, B y C, están separadas porque una es mucho más grave que las otras, una es mucho más grave que la otra, algunas conducen a procesos irreversibles y algunas a procesos deteriorantes y de alguna manera reversibles. Así que la legislación la separa. Y después les dejé una de las nuevas, que es rara en la manera que se expresa, pero ahora les digo que se trata. Presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal está vinculada a los esfuerzos físicos por cargar y trasladar objetos pesados. Y que abdomen, presión intraabdominal. El abdomen llega desde la inserción de las piernas hasta el tórax. ¿Qué es esa presión intraabdominal? Y se manifiesta básicamente como hernias inguinales, ¿sí? La hernia es, nosotros aquí tenemos huesos planos y muy finitos y detrás tenemos una pared que se llama mediastino y detrás tenemos el intestino. Y si eso sale, vence la ubicación de los músculos, sale, esa salida del interior hacia el exterior se denomina hernia inguinal. Es incapacitante y generalmente si no se puede desinflamar o retrotraer sola va a cirugía y en el entretanto el trabajador no puede trabajar en tanto haga trabajo de esfuerzo, cargar pesos, bajar pesos, trasladar pesos, empujar, esas cosas no las va a poder hacer. Bueno, esta síntesis es la estructura del decreto 658. Continuamos en un ratito. Se nos hizo casi de 25 minutos. Pero bueno, es
Así.